En el instante en que la violencia y el desamor parecen apoderarse de los corazones, nace una esperanza en el corazón de la gran ciudad. Esta emisora trae a usted el programa Hablando de Vida. Mi vida ya no tiene sentido. Nadie cree en mí, nadie me quiere. Ni siquiera mi hija tiene amor para mí. Lo mejor es quitarme la vida y matarla a ella también para que no sufra lo mismo que yo. Mi nombre es Damaris y tengo depresión. Soy diagnosticada con depresión infantil a los 6 años. Siempre me sentía triste, angustiada, de la nada solo me enfermaba, me comenzaba a dar fiebre y a los 16 años quedé embarazada y pues los problemas crecían porque yo me sentía mal, ¿no? Sentía que era un fracaso como madre. Mi hija estaba careciendo muchísimo, la pareja con la que vivía pues estaba hundiendo en el alcoholismo, se iba con sus amigos, no nos daba la atención que nosotros pues necesitábamos, ¿no? Y yo vivía en un lugar pues donde estaba muy solo todo, obviamente todo me causaba miedo, inseguridad, y ahí intento pues acabar con la vida de mi hija y acabar con mi vida, porque yo crecí con las mujeres nacimos para sufrir y yo no quería que eso aconteciera con mi hija, entonces la mejor solución pues era quitándole la vida y posteriormente yo acabar con mi vida. Ese día tomé pastillas, todas las pastillas que yo encontré me las tomé y me sentí tan fracasada, hasta en eso decía yo que era tan nada que no podía ni siquiera suicidarme, o sea, ni eso podía hacer bien. Me sentía vacía, me sentía muy sola, triste. Los deseos de suicidio ahí seguían en mi cabeza mientras yo iba en el transporte público. Eran, hazlo ahora, tu vida no tiene sentido, nadie te quiere, nadie te va a querer nunca, ve todo lo que has hecho. Y también el que mi hija, ¿no? De pronto, pues porque yo no estaba presente, ella tenía más inclinación para con su papá, que solo veía fines de semana, que conmigo. Ahí pues más no era pues para qué sigues viviendo, ni tu hija que es tu hija te quiere, nadie te va a querer, nadie te ha querido. Es algo horrible, la depresión es la peor enfermedad que un ser humano puede andar cargando. A través de una invitación yo conozco el Templo de los Milagros. Poco a poco se fue yendo ese vacío, esa angustia que yo sentía siempre en mi pecho, se fue. Gracias a Dios tuve un encuentro con Dios y hoy me siento libre de toda angustia, de toda ansiedad, de desespero. Dios me enseñó a amarme primero yo para que las demás personas pudieran quererme, ¿no? Al como yo era. Y yo también aceptar a las personas tal cual son. Yo conocí a una persona cuando menos lo esperaba, en el momento que menos pues lo quería, lo deseaba, y hoy gracias a Dios fui bendecida con un matrimonio sólido. Mi hija ahora pues es diferente nuestra relación, ¿no? Hoy tengo una familia bendecida y somos felices. Las ganas que yo tenía de quitarme la vida desaparecieron totalmente. Hoy simplemente agradezco a Dios por cada día que Él me da. Yo siempre creí que yo no había nacido para ser feliz. Y pues hoy realmente me siento completa, me siento plena. Su amigo de fe, Pastor Oliveira.
Olá, que tal, amigos e amigas? Muy buenos dias. Que a luz de Deus e do Espírito Santo repouse sobre todos ustedes. Muy buenos dias a você, amigo trabalhador, a você, amiga ama de casa, a você que nesta manhã está conectado com nós, sintonizado com o programa Hablando de Vida desta manhã. E como acabamos de escuchar e ver esse testemunho de uma pessoa que venceu o domínio maligno, cada viernes em nossa Igreja Universal, aqui em Bonaire e em todo o mundo, estamos determinando a liberação espiritual. E este viernes estaremos entregando, como todos os viernes, el agua bendita, el agua de la limpeza espiritual. Porque a palavra de Deus disse no livro do profeta Ezequiel, capítulo 36, versículo 25, disse: esparciré sobre vosotros água limpia. É Deus que habla através do profeta. Esparciré sobre vosotros água limpia, e sereis limpiados de todas vuestras imundícias, e de todos vuestros ídolos os limpiaré. Quando determinamos a liberação, entramos em uma batalha espiritual, uma guerra. Não uma guerra física, mas uma guerra espiritual. Guerra que muitas pessoas têm e não han logrado vencer. Aqueles que sofrem com depressão, aqueles que sofrem com envidias, aqueles que veem a seus familiares perdendo-se com o vício de droga, de álcool, com a depressão, e elas não podem fazer absolutamente nada. Pessoas que têm enfermidades, os médicos não podem comprovar que é o que há. E assim as pessoas han passado anos e tras anos com enfermidades. Se há uma força maligna, por la fé podemos vencer. E eu mostro para você, nós mostramos cada programação que é possível vencer, que você pode sair deste fundo de poço que você está vivendo, que você pode vencer esta maldição que você carga durante anos, que de repente não é sua, é de seus antepassados, e essa maldição insiste agora em acompanhar-te. Se você busca a Deus e usa a fé, como nós estamos explicando, determinando sua liberação, você pode ser livre. E os testemunhos podem comprovar isso. Assim, quero começar a programação da manhã de hoje. Quero iniciar esta semana mostrando para você que é possível vencer através da fé. Amém? Ponga a sua disposição também, se você necessita de ajuda, você quer unir-se comigo em uma cadena de oração. Daqui a alguns instantes vamos entrar em oração. Le pedirei que prepare um vaso com água para que nós, ao final do programa, podamos unir a fé juntos. Eu aqui, você aí onde você se encontra, para que podamos determinar a liberação total em sua vida já ahorita aqui desde a programação, amém? Sem importar seu credo religioso, porque você é irmão católico, você é irmão evangélico, cristiano, você que não é cristiano, você que não tem nenhuma religião, mas que você sempre está sintonizado com nós outros. Prepare também um vaso com água, para que podamos orar juntos. Ponga à sua disposição os teléfonos, para que você pode incluir seu nome também para a oração. 717-9180 é a linha telefônica, ou também o contato do WhatsApp, 7823314. Com gosto vamos incluir seu nome para a oração. Amém? Vamos a mais testemunhos. Essa chamada que habla de viernes de liberação, uma canção hermosa, e já regresso depois desta pauta com todos vocês falando mais de vida e de liberação. Já regressamos. Yo me llamo Juanita Bonilla y yo fui víctima de brujería. Yo de niña fui muy enferma y mi mamá, en su desesperación, ella siempre acudía a los brujos y me llevó con ellos. Se me dormía la parte de la pierna y no podía yo caminar. Mi mamá me arrastraba. En su desesperación, ella me llevó con los brujos. Desde temprana edad,
Juanita Bonilla padecía diferentes enfermedades, lo cual hizo que su madre, quien frecuentaba los brujos, la llevase a ellos. Me llevó mi mamá con los brujos. Le dijeron que ellos me iban a sanar, pero mi mamá se quedó afuera y me sentó en una mesa y me dijo que me iba a poner su parte, iba a penetrar su parte dentro de mí para que yo fuera sanada. Yo era una niña, le dije que no, me salí enojada y no le dije a mi mamá, pero el problema siguió. Desde ahí yo entonces tuve mucho rencor, tuve mucho coraje hacia los brujos porque el primero me iba a violar, era lo que iba a hacer. Yo salí mal, salí frustrada, o sea, porque pues en aquel entonces en eso mi mamá me hacía creer en eso. Yo les tenía mucho coraje porque mi mamá visitaba mucho los brujos. Yo la miraba que tenía frascos con fotografías de mi papá, cosas, y yo miraba que su vida nunca cambió. Seguí enferma. Mi mamá me volvió a llevar con otro brujo. Al no ser capaz de confesarle a su madre todo lo que había ocurrido con los brujos, Juanita optó por padecer todo su sufrimiento en secreto. En su desesperación de mi mamá, me volvió a llevar con otra persona. Entonces el brujo me dijo que me estaba haciendo algo en mis piernas, que por eso es que yo no podía caminar. Yo tenía 15 años y se me subía el muerto en las noches, me visitaba, tenía relaciones con él, sexuales, sin yo tener experiencia en aquel entonces. Se me subía y me asfixiaba. Una serie de eventos traumáticos empezaron a ocurrir cada vez más frecuente y cada vez la situación de Juanita empeoraba. Desesperación, o sea, no sabía, no podía despertar. Soñaba mucho con muertos, víboras, agua negra, todo eso. Duré por 13 años sintiendo esa sensación. Yo pensaba que era normal. Pero gracias a una amiga, Juanita tuvo la oportunidad de encontrar la salida y dejar en el pasado sus pesadillas, enfermedades y todos sus problemas. Yo me di cuenta del Templo de los Milagros por una amiga que me invitó. Mi primera experiencia, que cuando yo llegué al Templo de los Milagros, pude dormir, ya no volví a soñar las víboras ni los muertos. El muerto ya nunca se me volvió a subir. Se me quitó la depresión, ya no me ha vuelto a dar esa enfermedad, nunca supe qué fue. A través de su voto de fe en Dios y al participar de los servicios en el Templo de los Milagros, Juanita ha llenado su vida de paz y felicidad. Al llegar al Templo de los Milagros, los días viernes, fue cuando yo me fui liberando. Poco a poco de mí fue saliendo una cosa negra, algo negro que fue saliendo de mí. Por mi fe fui liberada, mi vida fue transformada, ya no me visita más el espíritu, duermo en paz, estoy en paz, mi matrimonio está bien, no más brujería, no nada. Yo acudo al Templo de los Milagros domingo, miércoles y viernes y soy muy feliz ahora. De esta forma es que muchos llegaron al 2021 sintiéndose cargados. De todas las formas, ha intentado librarse de esta carga negativa, pero, al contrario, su vida ha traído cada vez más dolor y sufrimiento. Lo que más quiere en este momento es una limpieza de adentro hacia afuera. Dios es como fuego purificador
y como jabón de lavadores. En un acto de fe, prepare un jabón y llévelo el viernes para ser consagrado. Y en la oportunidad, también reciba gratuitamente el baño de la descarga espiritual. Y cuando haga uso de estos elementos, determinaremos que reciba la limpieza espiritual completa. Usted está sintonizado con el programa Hablando de Vida. Grandes son todas tus obras, infinitas maravillas. Tu presencia es bienvenida hoy aquí. Cuando doblo mis rodillas para así buscar tu faz, tú inclinas tus oídos hacia mí. No puedo quedarme un segundo sin tu luz. No consigo más vivir sin ti, Jesús. Eres muy precioso para mí y no puedo quedarme un segundo sin tu amor. No consigo más vivir sin ti, Señor. El tiempo de sufrir llegó a su fin. Ven, tócame, Señor. Renueva mi corazón y llévame en tus brazos. Oh, te adoraré, Señor, con todo el corazón. Yo te cantaré loores por siempre, mi Jesús. No puedo quedarme un segundo sin tu amor. No consigo más vivir sin ti, Señor. El tiempo de sufrir llegó a su fin. Ven, tócame, Señor. Ven con tus santas manos. Renueva mi corazón y llévame en tus brazos. Oh, te adoraré, Señor, con todo el corazón.
Estamos hablando de vida. Suscríbase a nuestro canal de YouTube Iglesia Universal Bonaire, donde encontrará testimonios de transformación, oraciones de fe, mensajes de reflexión, fragmentos de nuestras reuniones y palabras de fe. Para estar al tanto de todo nuestro contenido, suscríbase y active la campana de notificación. Al apoyar el relacionamiento con Dios, teniendo como base sentimientos, se corre el riesgo de ser engañado por el corazón corrupto. La alegría, el lloro de alegría, el entusiasmo y la fuerte emoción son sensaciones de bienestar, pero no resuelven problemas. Cuando las emociones se acaban, viene la realidad de los problemas. Sin embargo, eso no acontece con la manifestación de la fe sobrenatural. Cuando ella se manifieste, los resultados positivos son visibles. Iglesia Universal del Reino de Dios. Los secretos del ocultismo. Muchas veces repudiados y otras veces adorados como dioses. Capítulo 1. ¿Dioses o demonios? Los demonios sí existen y son espíritus sin cuerpo, ángeles caídos que han influido a la humanidad desde el comienzo de la misma para destruir al hombre y separarlo de Dios. Pero existen cultos en donde estos espíritus del mal son adorados y servidos como dioses verdaderos. La magia negra, las sectas de vudú y la santería son prácticas oscuras, en donde estas entidades del mal son invocadas a través de trabajos de ofrendas a los muertos, comidas sacrificadas a los ídolos, participación directa o indirecta con la Santa Muerte, o por maldad de los propios demonios para apoderarse del cuerpo y la mente de la víctima. También están las sectas como la Umbanda, donde los dioses son los orixás considerados demasiado poderosos. Quimbanda, aquí los dioses son los exus, que son adorados y servidos con la intención de alcanzar alguna ventaja sobre un enemigo. Y Candomblé, donde los adeptos ofrecen trabajos para agradar a dioses como Oxum, Yemanjá, Ogum. Un demonio es un espíritu deseando expresarse y anda buscando cuerpos que pueda poseer y a través de ellos cumplir su misión maligna. El diablo, organizador de todo esto, engaña a la humanidad y les hace creer que a través de rituales, bailes y ofrendas, ellos conseguirán lo que desean. Pero lo único que logran es abrir sus vidas a las fuerzas del infierno, volviéndose en esclavos de estos demonios. (717-9180). Esta es la línea telefónica que estamos aquí listo para atender a usted. O el WhatsApp
3314. Com gosto, vamos incluir seu nome aqui no aceite para a oração também. Amém? Você que está aí por la página do Facebook, você pode escrever nos comentários seu nome ou o nome da pessoa que você disse, Pastor Oliveira. Vamos incluir esta pessoa para a oração. Assim lo haremos e colocaremos o nome aqui no aceite. Amém? Como haremos com o nome de Valéria Valentina? Vamos colocar o nome de Valéria Valentina no aceite. Senhora Maria Vijalba. Maria Vijalba também vamos incluir para a oração. Lúcia Rodrigues ou Lucia Rodrigues. Deixa-me colocar esses nomes aqui também para o aceite. Vamos orar também por Mirta Barrientos. Mirta Barrientos e por Beatriz Fernandes também para o momento da oração. Joás Rodrigues. Aqui está os nomes para a oração. Nosotros, basado em lo que dice a Bíblia, este viernes vamos determinar sua liberação. Você não tem que pagar absolutamente nada. Você tem que venir com fé. Estamos pedindo às pessoas que preparem um jabón e tráigalo. Aunque você diga, pastor, lo llevé la semana passada, este mesmo, você pode secarlo, poner em uma bolsa e traerlo, um saquito pequeno na bolsa e traerlo, e vamos a consagrar o jabón e para que haga parte da liberação que estamos realizando los viernes. A liberação sigue em sua casa. Está escrito na palavra de Deus: esparcirei sobre vosotros água límpia e sereis limpiados de todas vuestras imundícias e todos vuestros ídolos os limpiarei. Então, há uma promessa de limpeza espiritual, liberação. Você acabou de assistir essa matéria que habla sobre os secretos de las fuerzas espirituales del mal. Nosotros vamos a mais testemunhos de pessoas que foram liberadas de las maldições e de las brujerias. E um momentico eu regresso hablando mais de vida e de lo que estará sucedendo este domingo em la Igreja Universal aqui em Bonaire e em todo o mundo. Yo encontré en mi casa tierra de cementerio, encontré muñecos con alfileres puestos en forma de cruz y en otras formas, que yo caí en una gran depresión y esa depresión me llevó a no comer, a no dormir. Iba a los médicos y no me encontraban nada. Mi mente empezó a trabajar: tú estás loca, vas a ir a un manicomio, mejor tómate todas las pastillas. Yo fui víctima de una brujería. Mi nombre es Oliva García y yo fui víctima de trabajos de brujería. Yo encontré en mi casa tierra de cementerio, encontré muñecos con alfileres puestos en forma de cruz y en otras formas. Al principio que las encontraba, las echaba a la basura, agarraba los muñecos, los echaba a la basura. Igualmente también la tierra de cementerio, cuando la encontré, la eché a la basura. A partir de encontrar los muñecos vudús y los entierros, su vida dio un giro 180 grados, pero para el mal. Todo empezó a decaer. Mi vida empezó a cambiar. Empecé a tener pesadillas, a no dormir. Entonces yo creí que a través de esto había algo raro, que yo caí en una gran depresión. Y esa depresión me llevó a no comer, a no dormir, tenía insomnio. Era una cosa horrible porque si yo dormía 2-3 horas tenía pesadillas. Entonces yo ya no quería dormir, me empezó a dar miedo. Al no comer y al no dormir, yo empecé a sentirme muy mal y los dolores de cabeza muy fuertes que no se me pasaban. Iba a los médicos y no me encontraban nada. Yo empecé a visitar a los brujos a través de que, como yo ya sabía que me estaban haciendo mal, yo quería que me ayudaran porque yo ya tenía una gran desesperación. Supuestamente ellos me ayudaban, pero que prende esta vela para que tengas paz, que es blanca, que está roja, que para esto.
y que está verde, y que para que haya luz en tu casa y cosas así. Entonces yo hacía todo lo que me decían y aún así mi vida no cambió. Mi peor momento fue cuando la doctora me dijo, yo ya no puedo contigo, yo ya no sé qué más hacer, ya te cambié la medicina muchas veces, ya no sé qué más hacer contigo, te voy a mandar con un psiquiatra. Mi mente empezó a trabajar, tú estás loca, vas a ir a un manicomio. La vergüenza de que sus hijos pensaran que estaba loca la llevó a planear su suicidio. Mejor tómate todas las pastillas y nadie se va a burlar de tus hijos en la escuela que tienen una mamá loca. Y fue así. Entonces fue cuando yo me iba a tomar todas las pastillas. Y en ese preciso momento, algo divino e inesperado sucedió. Ese día que yo me iba a tomar todas las pastillas, como estaba muy perturbada, salí a la sala a agarrar agua para tomármelas todas. En ese momento yo había dejado la tele prendida y estaba un pastor o un obispo estaba hablando. Vi cuando él dijo que tú estás pasando por un problema, tienes pensamientos de suicidio en este momento, hay una solución para tu vida, llama a este número, este es el centro de ayuda. Entonces yo me quedé pensando, este brujo quizás sea mejor que los que yo he visitado. Y yo creí que era un brujo, entonces yo agarré el teléfono, agarré la dirección y dije, bueno, pues esta será la última puerta, y así fue, esa fue la última puerta que yo toqué, porque de verdad que era el centro de ayuda de la Iglesia Universal. Ese día el pastor oró por mí y yo dormí 4 horas sin pesadillas. Después de un año fue el primer día que yo dormía 4 horas sin tener pesadillas. Yo participé los viernes, sin dejar ir, o sea, yo siempre hice mis cadenas de los viernes, 7 viernes o 9 viernes sin cortarlos, y los domingos igual. Entonces yo iba haciendo mis cadenas y cuando yo me di cuenta yo ya no tenía nada. Hoy mi vida está totalmente transformada, está cambiada, hoy soy muy feliz. De esta forma es que muchos llegaron al 2021 sintiéndose cargados. De todas las formas, ha intentado librarse de esta carga negativa, pero, al contrario, su vida ha traído cada vez más dolor y sufrimiento. Lo que más quiere en este momento es una limpieza de adentro hacia afuera. Dios es como fuego purificador y como jabón de lavadores. En un acto de fe, prepare un jabón y llévelo el viernes para ser consagrado, y en la oportunidad también reciba gratuitamente el baño de la descarga espiritual, y cuando haga uso de estos elementos, determinaremos que reciba la limpieza espiritual completa. Medidas para evitar la propagación del COVID-19 coronavirus. Acatando las normas impuestas por el gobierno para el combate contra el COVID-19 coronavirus, las cuales son evitar aglomeración, higiene y distancia social, la Iglesia Universal del Reino de Dios aquí en Bonaire ha tomado estas medidas para que usted pueda participar de nuestros cultos de una manera segura. Por esta razón, al usted llegar a la iglesia, será recibido por uno de nuestros obreros. Inmediatamente usted será dirigido al dispensador de gel antibacterial para desinfectar sus manos. Después de desinfectar sus manos, usted podrá tomar asiento en la silla que previamente fue esterilizada. Usted puede observar que cada silla tiene la distancia sugerida. De esta manera, usted podrá participar de la reunión de una forma confortable y segura. Recomendamos que haga uso de su máscara para participar de nuestras reuniones. La Iglesia Universal del Reino de Dios, ayudando a prevenir el COVID-19. Todos están bienvenidos. Prepárese. Coloque un vaso con agua cerca de su radio, porque en breves momentos
Estaremos en oración. Pablo e Silas, à la meia-noite, Pablo e Silas começou a orar. Ambos estavam em uma cárcel, justamente por predicar o evangelho. Pablo e Silas foram puestos em uma cárcel, porque estava predicando o evangelho e determinando a liberação. E cuidando de Pablo e Silas, havia um homem, um carceleiro, estava cuidando de los prisioneiros. Era a responsabilidade dele. Pero quando Pablo e Silas começou a orar, a las 12 de la meia-noite, houve um temblor sobrenatural, a ponto de sacudir las prisiones e abrir las puertas de la cárcel, de las prisiones. Abriu e as cadenas se romperam. E Pablo e Silas se encontravam em uma situação de liberdade. E os outros prisioneiros também, os presos também. Pero para el carcelero era angustiante, porque como ele iba a explicar ao governador que os prisioneiros se huyeron. E ele intentou suicidar-se. E a Bíblia disse que Pablo e Silas gritaram para que ele não hiciera daño a seu corpo, para que não hiciera daño a ele mesmo. E se detuvo o carcelero. E a Bíblia diz no livro de Hechos, capítulo 16, versículo 29, diz assim: Él, entonces, pidiendo luz, se precipitou adentro e temblando se postrou a los pies de Pablo y Silas, el carcelero. Versículo 30. Y sacándolos, les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Esta foi a pergunta del carcelero, desesperado, porque ele sabia que ele moriria. El gobernador, al darse cuenta que los presos huyeron, lo iba a matar al carcelero. Lo iba a matar a ele e toda a família. Então, ele se acercou e se postrou a los pés de Pablo e Silas e disse: ¿Qué devo hacer para ser salvo? Era a oportunidade. Então, versículo 31, Pablo e Silas le dijo, e eles dijeron: Cree en el Señor Jesús e serás salvo, e tu e tu casa. Cree en el Señor Jesús e serás salvo, tu e tu casa. Assim foram as palavras de Pablo e Silas para el carcelero, que ao mesmo instante creyó. Ao mesmo instante creyó e se entregou a Jesus. E naquela noite se bautizou el carcelero e toda a sua família. Houve salvação. Assim, amigo, amiga, Deus também quer ser com você. Pode ser que você, por causa de um problema familiar, ha pensado em desaparecer, ha pensado em ir-se da casa, ha pensado em separar-se, ha pensado em abandonar a los hijos, deixar los hijos em algum lugar com a família e ir-se até para outro país. Pero você tem que vencer esse problema. Você tem que vencer essa situação que você está passando com seu filho, com sua hija, com esse familiar. Porque desistir não vai resolver. Quando uma pessoa desiste uma vez, ela desistirá sempre. Nós conhecemos pessoas que vivem desistindo. Empieza uma coisa e não termina. Empieza um relacionamento e não termina. O primeiro problema já quer separar-se. O primeiro problema se quer ir da casa. O primeiro problema quer dizer que não resulta, que isso não é bueno. E não é assim. Este homem carcereiro queria matar-se. E Pablo e Silas dijo: cree en el Señor Jesús. Porque o Senhor Jesus não é um cuento de hadas. Jesus existe.
Deus está vivo, Ele pode transformar famílias inteiras. Mas Pablo dijo algo fuerte, dijo, serás salvo tú y tu casa. Porque se o carcereiro primeiro não hubiera alcançado a salvação, ele não poderia levar a salvação a sua família. Como que você pode transformar a sua família se você aún não está transformado? Como você pode ajudar um hijo, uma hija, se você não se ha ajudado a você mesmo? O Espírito Santo está dando a você hoje a oportunidade de salvar-se. Sim, porque se você empieza a buscar a Deus, você poderá ajudar essa família que você tem. Poderá ajudar a este hijo, a esta hija. Poderá recuperar este matrimônio que já, por causa de tantas mentiras, está por el piso, a ponto de separar-se. É fácil? Não é fácil, pero não é impossível. Porque o Deus que creemos, Ele hace lo impossível. Este domingo, nós vamos consagrar a las famílias. Invito a usted para que venga participar de uma reunião de bendição familiar. Vamos a bendecir a usted e cada membro de sua família. E em la oportunidade, vamos entregar o álbum familiar, aonde você colocará as fotos de seus familiares e empezaremos todos os domingos a orar junto com você por sua família. Creia en el Senhor Jesus. Usted salvará usted e toda a sua família. E todas as noites, empezamos ayer a la medianoche, nós vamos orar. Hoje vamos orar a la medianoche, entre lunes e martes, vamos orar medianoche no altar por sua família. Há nombres no altar. Se você não hizo o voto por sua família, você pode vir hoje e dizer, pastor, eu quero também fazer um voto por minha família. E aí, su nombre, o nome de seus familiares estarão no aceite, no altar, el qual nós, a la medianoche também, como Pablo e Silas, vamos orar, para que um milagre sobrenatural aconteça em sua casa e em sua família. Amém? Pero vamos orar agora para que Deus lhe dê forças. Pero quero que você preste atenção nesta família. Deus cambiou a história desta família. Ele também quer cambiar a história de sua família. ¿Usted se llama? Carla Sánchez. ¿Usted? Wilson Toy. ¿Usted también es la familia de ella? Sí. Vilma Pérez. Bueno, cuéntenos cómo era la situación anteriormente. Pues, obispo, cuando yo llegué a la iglesia, llegué con mi vida bien destruida, porque yo ya había venido, pero yo me alejé del altar, y después de haberme alejado del altar, mi vida se vino para abajo. ¿Usted había tomado conocimiento de la palabra de Dios, de las cosas de Dios? ¿En algún momento se volvió una hija pródiga? Sí. ¿Salió del camino? Sí, padre. ¿Le fue mal? Me fue mal. Y a raíz de eso, pues, mi esposo venía en una vida de vicios, llena de vicios, tomaba, fumaba, se drogaba, y yo también hacía lo mismo, porque yo caí en eso. Después de saber de las cosas de Dios, yo vine a caer en eso porque yo me deslumbré por el mundo, y fue el peor error de mi vida. Pero Dios tuvo misericordia de mí. Siento que mi mamá fue la que estuvo luchando por mí. Si no hubiera sido por ella, yo tal vez no estuviera acá. Así que usted ha sido la que intercedió y pidió mucho a Dios que trajera a su hija de vuelta al camino. Sí, pastor, sí, obispo. Yo también fue una lucha para mi mamá. Mi mamá está en Estados Unidos. Ella se llevó mis fotos, luchó por mí. Yo estoy acá luchando por mis hijas. Así que su mamá luchó por usted y usted agarró el camino correcto y se acercó a Dios. Me acerqué a Dios. Usted pidió mucho por su hija, que en algún momento ella estaba en vicios, en malos pasos también con su yerno, y la recuperó. La recuperé. A Dios gracias. Qué maravilloso. Y usted también estuvo en el vicio junto con su esposa. El pasado fue un pasado de tinieblas. ¿En qué momento decidió volver junto con ella? Pues fue hace 2 años para
la reunión de un 31 de diciembre. Yo siempre, incluso anteriormente ellas me habían invitado a la iglesia. En una ocasión fui a la iglesia tomado y drogado, entré a la iglesia así. ¿Pero fue bien recibido? Bien recibido, la verdad que no, yo imagino que no, ni pensaba que ni lo habían notado. Pero hace 2 años, pues gracias a las oraciones de ella y que ella estuvo luchando, porque definitivamente nuestro matrimonio estaba destruido completamente. No teníamos, ya ni siquiera nos hablábamos, ya esto era que se iba a terminar. Pero Dios hizo la obra. Cabal en un 31 yo tomé la decisión de venir a recibir con ella y con mis hijos, con la familia, la bendición. Y así fue, ese año fue de victoria. Así que usted volvió para los brazos de Dios y restauró su hogar. Restauré mi hogar, Dios me restauró mi hogar, porque en menos de un poco tiempo Él dio un cambio diferente, porque yo siempre lo he dicho aquí cuando me han preguntado, el sapo que tenía, Dios lo transformó en un príncipe, ¿va? Entonces ahora es mi príncipe, porque a los 4 meses de haber hecho ese voto, porque primero tuve que cambiar yo para que Él cambiara también y viera en mí una luz diferente. Entonces cuando eso pasó, hasta me propuso matrimonio. Qué lindo. Entonces reconciliada de nuevo con Dios, volviendo para el redil, para los brazos del buen pastor, el Señor Jesús. ¿Usted hoy es una esposa feliz? Feliz. ¿Ama y es amada? Amo y soy amada. ¿Usted es un marido feliz? Muy feliz. ¿Ama y es amado? Soy amado y igual amo. Dele un beso a su esposa. Y a usted le felicito por luchar por su hija, por su yerno, que cada día sea más feliz esta familia tan linda. Gracias a Dios. Aún con todo esfuerzo, el mal ha entrado en muchas familias. Hijos rebeldes, matrimonios siendo destruidos, personas muriéndose por dentro silenciosamente. Si por un lado hay una voz diciéndole, no hay salida, por otro lado hay una voz más fuerte diciendo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Sobre esta palabra estaremos clamando todos los días a la medianoche en favor de todos los nombres de los familiares puestos en el aceite, símbolo del Espíritu Santo, para que exista cambio y salvación de toda su casa. Y este domingo 21 de febrero traiga toda su familia para ser presentada en el altar del Dios Altísimo. En la oportunidad usted recibirá gratis el álbum de la familia para que de esta manera su familia se mantenga en oración. Este domingo 21 de febrero a las 7 de la mañana y especialmente a las 9 de la mañana, 3 de la tarde y 6:30 de la tarde, en la Iglesia Universal del Reino de Dios, calle Industria Pariba, número 32. Es momento de oración. Vamos a hablar con Dios. Senhor nuestro Dios y Padre, yo sé, mi Dios, que los cielos están abiertos ahora, pues es en el nombre de Jesús que oro, no solamente yo, esta persona que se encuentra en casa, esta persona que está en el trabajo. Oro con estos, mi Deus, que creem, aquellos que puseram a prenda de roupa, a fotografia do familiar aí na rádio, cerquita de sua rádio, ou em seu computador, ou cerca de seu teléfono, e ora. Pessoas que com lágrimas em los ojos querem ajuda. Já foram em tantos lugares, já tocaram tantas puertas,
pero no ha tenido respuesta. Personas, mi Señor, que son dominadas por la angustia, por la tristeza, la depresión, y ya hace años son esclavas de remédios, medicinas. Senhor, el único que puede salvarla eres tú. Tú que has muerto en la cruz para darnos la vida, has resucitado e está vivo, has vencido. Haz esta persona vencer também, ó Deus. Esta persona que está cansada de ser vítima de danos e maldições. Haz com que, mi Padre, esta persona seja tocada de tal maneira que, se ela está em cama, em um hospital, que ela seja curada neste momento, através da fé, que esta oração pueda levar vida para esta persona, esta madre que desesperada te pide, Senhor, salva su hijo, quita el hijo del vício de las drogas. Esta madre que está aqui, meu Deus, pero su hijo está em outro país, em outro lugar, haz com que tu poder lo alcance também. Cada persona que nos chamou, que nos escreveu su nome e que está aqui no aceite, cada persona, meu Deus, seja tocada. Sim, ó Padre, para que ella reciba vida. Bendiga el vaso com água, que esta água seja um remédio. Quando esta persona beba, pueda ser um remédio para a sanidade e para a liberação. É o que lhe pido em nome de Jesus. Amém e amém. Se você crê, diga amém. Deus ha ouído nossa oração. Pode beber del água e receba vida através da fé. Amém. Cuidado com coisas em que tu te estás metiendo, abismo em que tu estás barrando. Toma cuidado para não sofrer. Cuidado com as propostas que o mundo oferece, colorido que só envanece. Solo engaña y te hace sufrir. Cuidado, tú ya sabes de toda verdad, que te libera de toda maldad y abre los ojos de tu corazón. Cuidado, porque al fin no es en ese mundo. Graças a Deus, eu tenho a certeza que Deus ha ouído nossa oração. Amém? A hora que Deus ha ouído sua oração, também lhe ha dado forças e ânimo para que você, hoje mesmo, tome a decisão de buscá-lo. Amém? Assim chegamos ao final de nossa programação nesta manhã e com o favor de Deus, amanhã estaremos de regresso, hablando de vida, hablando de Deus com todos vocês. Hoje vamos determinar a prosperidade. Al venir a la igreja hoje, a las 10 de la mañana, 3 de la tarde, a las 6:30 de la tarde, venga com seus planos, com seus projetos financeiros, sua ferramenta de trabalho, que vamos a bendecir-lhe e Deus lhe dará a direção correta para que você pueda prosperar. E este domingo, o domingo de la família, sua família será protegida, bendecida, consagrada através de sua fé. A fé que você trairá a sua família, especialmente às 7 e 9 da manhã neste domingo. Amém? Que Deus me los bendiga a todos e hoje, nossa segunda oração a las 12 da medianoite, el clamor por la família. Deus me los bendiga. Hasta la próxima. La puerta ancha te lleva profundo. Toma cuidado, Deus disse a ti. Toma cuidado, Deus disse a ti.
Toma cuidado, Dios dice a ti. Cuidado. Suscríbase a nuestro canal de YouTube Iglesia Universal Bonaire, donde encontrará testimonios de transformación, oraciones de fe, mensajes de reflexión, fragmentos de nuestras reuniones y palabras de fe. Para estar al tanto de todo nuestro contenido, suscríbase y active la campana de notificación. Y de esta manera hemos llegado al final de una entrega más de su programa Hablando de Vida. Nuestra muy cordial invitación es para nuestra próxima emisión, a esta misma hora y en esta misma emisora, cuando estaremos nuevamente Hablando de Vida.